agricultores son los protagonistas de este gran programa, la agricultura resiliente, con el mejoramiento de los canales Mao, Gurabo y Luis El Escobar. Eso nos va a mejorar el sistema de riego. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar evitar el desperdicio del agua. Tenemos un presidente preocupado por el campo, para que el campo siga produciendo, pero sobre todo tecnificando más la agricultura. A la compañía ganadora de esta licitación, que es la Gobernación, vamos a estar de la mano unidos con el INDRI, con el equipo en supervisión constante para que los trabajos se hagan de manera efectiva. Gracias a nuestro presidente Luis Abinader por pensar siempre en mejorar la agricultura y seguir dándole el apoyo al campo. Las obras no llegan solas a las comunidades. Las obras hay que gestionarlas. Y me ha quedado constancia de que el doctor es un funcionario de los que van a ayudar al gobierno, porque el gobierno solo no puede. Y si no hay funcionarios eficientes, la gestión de un mandatario se cae sola. Pero vemos cómo el doctor está entregando obras casi toda la semana. Y yo creo que será su legado, creo que será su mejor carta de presentación para lo que le espera en el futuro. Así que muchas felicidades. Es quien nos metió en la cabeza comer 3 veces al día en la industria alimenticia. Sí. Los humanos no nacimos para comer, ni siquiera tenemos, bueno, Ringer, por ejemplo, siempre lo ha dicho, que no come 3 veces al día, si uno come cuando tiene hambre. Claro. Porque de hecho es así. Ahora, la industria, para su beneficio, nos enseñó que hay que comer cereal en la mañana, que hay que almorzar al mediodía y hay que cenar. Sí, pero es una campaña que nos tienen jodido a todos. Porque, oye, de ahí viene la industrialización de los alimentos. ¿Qué es lo que ha hecho con eso? Enfermarnos. Enfermarnos a todos. Tú le metes, por ejemplo, en las mañanas, vamos a suponer el mismo cornflakes, como le llaman. Por una locura. Oye, tú pasas el día entero con la insulina a millón, por Dios. La comida por excelencia de los gringos, cornflakes con leche. Es una locura, pero eso no me enseñó la industria. Pero el café tú lo pones, la crema esa que vende. Una locura. Una locura, eso te pone el azúcar a millón. Y a medida de que tú tienes la glucosa alta, ya tú sabes lo que se va a mareo, vómito, todo tipo de vainas te da. Cuando hablan de la industria, yo siempre me acuerdo, yo vi un documental de la pasta de dientes. Sí. Que anteriormente a nosotros nos enseñaban esos comerciales que había que coger la pasta de donde comienza ese cepillo. Hasta allá. Pero tú sabes qué le ponían a la pasta dental y nos lo vendieron como bueno. Flúor. Enriquecida con flúor. Te tumba los dientes. Pero una locura por ahora, Cris. Pero estaba en la plancha y pecho también. Pero claro. Yo recuerdo que llegó hace una moda. Yo siempre recuerdo a la difunta doña Gladys Madera, que era muy amiga de mi casa, de mi papá y de mi mamá. Al extremo que mamá trabajó con ella un tiempo con labores domésticas en la casa. Y doña Gladys siempre estaba cansada. ¿Qué pasó? Que tengo 18 planchas que hacer. Porque era un show sacarse los dientes, está bueno, se lo sacaba la gente. Se lo sacaba. Para ponerse su plancha. Para sonreír. Es una locura. Y los dientes en un vaso de agua porque había que remojarlo, dime tú. Había que remojar los dientes antes de ponérselo. Es una locura. Mira, el ser humano, ¿cuándo comía el ser humano? El ser humano comía cuando salía el sol. Salía a buscar, a cazar, salía a recolectar y cuando encontraba, sí encontraba comida. Pero cuando caía el sol, ¿qué hacía el ser humano? Se metía a la cueva, se escondía, no comía de noche. Entonces, ¿qué nos vendieron a nosotros? Nos metieron 3 comidas al día. Y nosotros ahora estamos comiendo y merendando. Pero espérate, lo triste de eso es que ahora tenemos la famosa comida chatarra. Y hay gente que comienza a cocinar a las 11 de la noche. Una locura. Mira que fulano en tal sitio vende tal comida. Sí. Y comienza la propaganda y la maquinaria. Sí. Y te hacen tener hambre entre 11 a 2 de la mañana. Sí, una locura. Cuando el cuerpo lo que está es justo en este tiempo en renovarse y sustituir todas las células muertas, los procesos. No, que va. Pero cuando tú en la noche
lo que tú haces que ocupa tu cuerpo, que en vez de rejuvenecerse, es que tú lo pongas a digerirte una maldita hamburguesa, una yaroa de papa frita. Ahora la Una venden yuca con huevo. seca de, Oye, oye, a las 2 de la mañana. seca de rinche. ¿Qué se come aquí? Yuca con huevo. Sí. A las 2 de la mañana, ya tú sabes. Ese estómago mío de hierro. Oye, seca de rinche, venden una yaroa de chicharrones. Bueno, fuiste tú que me dijiste. Sí, yo la Yaroa de Sí, chicharrón. seca de rinche, a 2 esquinas de tu casa. El pueblo se Que yo, expresa. pero yo te llamé ese día, Buena llamada. que yo te llamé. ¿Dónde Ay, estás? sí. Yo estaba ahí. Buenas. Buenos días. Buena, Rafael, ¿cómo estás? Dime. Adelante, señor Gil. Buenos días, Ricky, buenos días de León. Valen cada peso. Buen día, don Ricardito. Laguna Salada, Esperanza y Valverde. Mao. Oiga, mi hermano, a propósito de esa doctora, que era muy buena, por cierto, la doctora Gladys, Sí. muy buena, por cierto. Ella andaba en los campos siempre, a domicilio. Sí. Yo tengo una familia mía, ellos eran 11 por todos, y toditos usaban su prótesis, a lo que usted le dice en plancha. Sí. Ella recomendó que para que durmieran tranquilo, que la metieran en un vaso de agua para dormir. Para que estuviera blandita el otro día. Ellos no tenían vaso, pero sí tenían jarro y cántara, lata. Y la ponían así, en una mesita, todo ahí. Y marcada la lata, estaban marcadas con el nombre de cada uno. ¿Qué pasó? Que cogió un gato y le cayó atrás un ratón. Y el gato se metió por encima de esa ¡Ay! lata. ¡Ay! Allí en todas, y ahí se pegaron todas. Y al otro día había gente que cuando se levantan por la mañana decían, mamá. Estaban frenados. Porque se pusieron la que no era. Y otro, con el tiempo tuvo ya que ir para volver nuevamente otra vez a ubicarlo de nuevo. Pero ahí hubieron gente que se le hicieron llagas en las encías con esas planchas que no le caían. Ya usted sabe lo que es eso. Hoy un viernes relajo, por esa razón le estoy haciendo esa anécdota que fue real, que no fue mentira, ¿no? Sí, yo sé. Háceme buen día por ahí. Ricardito, Dímelo. yo tengo saludos para Sonia Tejada. Yo tengo una amiga de esas amigas que envejecen con alegría y con Sí. gusto, principalmente por la cerveza. ¡Ay! Sí, Y el marido, que no es muy salidor y celoso como el diablo, un guardia. sí. Cuando llegan los fines de semana, le esconde la plancha. No puede salir. Ay, mamá. Le esconde la plancha para que ella, Sonia, tú no vas a salir, yo llevo. Gracias, don Ricardo. Mira, por eso es real. La llamo, Sonia, tú no vas para allá, voy. Cállate los dientes. Pero era tan así, para tú ves lo que es la propaganda, que nos empataban las muelas con una cuestión negra, ¿cómo que se llama? Por Dios. Una vaina, Por como una amalgama. Dios, con mercurio. Con mercurio. Con mercurio. Es una cosa loca. Pero esa vaina duraba como cosa loca, pero mercurio que te contaminaba. Claro. Para que tú veas lo que era la industria. Claro. Igual que la sulfatiazol era el remedio universal. Sí. Entonces, bueno, yo hice un video los otros días y puse a la señora que de la pomada cromocilina, que sirve para el peine, María Amores, de todo, eso curaba de todo. Sí. Esa Ponlo guagua ahí. anunciadora curaban hasta el Sí. cine. Buenos días. Buenas. Buen día, Dígame. equipo, ¿cómo estamos? Bien. Bien. Aurelio de este lado. Ah, Hola, Aurelio, ¿cómo está? Ricardito no me va a dejar atrás con esas anécdotas de cajas dentales, como se le dicen también, ¿verdad? Sí, qué dientes. Brevísimamente, yo conozco unos hermanos muy parecidos, ellos, muy cosas. Luego le completo los datos. Que uno de ellos tenía cita consular y se fue con la plancha de la hermana prestada porque la Gracias. Oye, nosotros en un tiempo que estuvimos, mi madre, No te pases. mi madre es de Pueblo Nuevo, y cuando nos encontrábamos
Más 16 hijos. Cuando ahí llegábamos nietos, esa por pipa. Muchachito, lambones, come de todo lo que encontraba. Vivíamos malo de la míndala. ¿Cuál era el remedio? Aceite de higuera. No. ¿Cuál? Papá se sentaba en ese anafe con un pie moviendo ese plátano en un fogón. ¡Ay, mamá! Cuando ese plátano estaba asado, lo majaba, lo abría Sí. y le echaba mito de fósforo. ¡No jodas! Cómete el plátano. es verdad que nos sanábamos, pero ni el día. Un plátano asado con mito. Pero eso está eso caballá. Cuando a nosotros nos daba la famosa viruela, Sí. La que viruela. te llenaba el cuerpo de ñáñara. Sí. ¿Cuál No, eso era era el remedio por podrido. excelencia? Con los miaos. Méate ahí para bañarte con los Sí. miaos. A nosotros nos ponían una lata y todos los muchachitos del barrio había. Intoxicarte. Sí. O sea, te tiraban intóxico para que el cuerpo lo absorbiera. Porque ¿qué es lo que hace una llaga? Claro. Absorber lo que te he hecho. Claro. Ahora se sanaba la gente. Para que tú Tanto veas. hablando, porque Sanaba. ni el diablo. Una comadre mía, que ahora en la adultez puso una hija en un salón. ¿Qué bebía ella para atender a las clientas? ¿Qué bebía? 5 gotas de gas. ¡No jodas! ¿Cómo así? De gas de lámpara. De la lámpara, sí. Que para no pasmarse. Pero el loco que tú estabas poniendo. Oye, 5 gotas le echaba ya un vaso de agua. Espérate. Todos los días se la bebía. Lo de Aurelio me ha dejado. De la vaina de la lámpara. De la gas, acá querosén. Sí, yo sé, pero que lo medían Lo con que caía de la, la mecha. de la Con la mecha. mecha. Yo tengo un tío. Igual que untaban el tizne, no sé para qué era que se lo untaban. Yo creo que era para papera. Se Con untaban el vaporú. tizne. Ay, Vaporú. tiene de los Vaporú. caideros. Sí, de la lámpara. Ah, de la lámpara. Yo tengo un tío que es de estos tíos cuentistas que cuando tú te juntas con él, bueno, el que vende plátano es el Máximo Cabral. Dice él que en mi campo habían 2 hermanas que usaban plancha, pero por la recesión económica de aquellos tiempos había una plancha para las 2. Y una le dice que va a salir. Una plancha Para dos. Una plancha de dientes para las 2. Entonces, Ah, por no es porque tú Dios. sabes que la recesión económica Que no antes había cuarto, era. eso era Pero ¿y la medida? triste. ¿Cómo la medida? Cuando arranca una hermana para las caobas porque tiene que ir a una diligencia, pero la otra está esperando porque tiene que salir a las 3 de la tarde. Bueno, pues la de las caobas arrancó para allá y llega pasada las 3:30 de la tarde. La de aquí, que está aquí ya, porque tenía compromiso, aquella viene a ver qué cuento que le va a meter. Y viene la de allá, la que fue a la caoba. Ay, que excúsame que me cogió la hora, que mira la hora que es, yo todavía no he podido comer nada y muerta del hambre. Diablo. Y llega la otra y se encaja su plancha y comienza que... Aquí me sale un chin de carne puesta. Oye, La descubrió. mamá, que nosotros, soy de aquí, de San Antonio. Mamá, cuando se iba a sembrar arroz, Sí. uno se iba de pasadía, de era. pasadía y llegaba en la tardecita ya para la casa. Mi tía, una tía que tengo especial, es que se encargaba de pelar los plátanos, hacer lo que sea. Bueno, nos guardó un cocinado que al final era un asopado. Pero no había luz, todo el mundo a locura, bueno, todo el mundo comía asopado. Y dije, ¿qué es el asopado? Que el asopado de arroz con habichuela, pues no había carne. Y dice, papi, ¿cómo que no había carne? Prende la luz. Cuando prende la luz, una rana. Claro, ahí. Y papi, y es que esta calle que está como dura. Buena. Acabó la. Joselito se lo comió. Yo lo comí, yo no lo comí. No. Buenos días. Buen día. Aló. Sí. La rana estaba crúa. Parece que cayó. El abuelo mío se llamaba Adolfo Vidia y de Castillo. Sí. Era un hombre adinerado en aquellos tiempos. Y iban mucha gente pobre donde que iban para la ciudad para que le prestaran unos zapatos. Le prestaran un pantaloncillo también, pero la gente no usaba eso antes. El viejo siempre iba a Santiago, a una tienda que le llaman La Elegancia. Ayer en La Elegancia el viejo compró unos zapatos y compró 2 pantaloncillos también, para prestárselo a la gente. Cuando pase el tiempo, un día va un ahijado de él. Padrino, que dice papá que le preste los pantaloncillos y que le preste los zapatos, que va para el pueblo mañana.
Y se prestaban los pantaloncillos. Y pues él lo compró para eso, para prestárselo a sus amigos. Ay, Dios mío. Y dice, anda a ver en el rancho ahí, en el garabato, ahí están enganchados los pantaloncillos y los zapatos están ahí en una aguadera. Lo lleva, cuando va y lo lleva, mueve el muchacho para allá. Padrino, que dice papá que cómo que se usa eso, los pantaloncillos. Dice papá, dile que los amarillos va para atrás. Mira, que no me hable de los tiempos de antes. Dile que los amarillos van para atrás. Es que me diga a mí que cualquier tiempo pasado fue mejor te equivocas. No, esos tiempos no, eso era una cosa terrible. Bueno, mi abuelo paterno, que era de aquí, de los Cambrones, él decía que él era chofer, trabajaba con Petán Trujillo. Y él decía que nadie le hablara al tiempo de antes. Dice, niño, usted sabe lo fuerte que es. Tú compraste un par de zapatos y tenías que comprar un par de chancletas. Y yo, ¿cómo así? Yo, sí, porque yo me ponía un zapato nuevo y cogí un calizo del otro lado para que no se me acabaran los dos juntos. Uno y uno. ¿Cómo puede hacer? O después andar con otro zapato nuevo y otro calizo. Y otro calizo. Ay, no. ¿Ustedes no conocieron la Guaymama? La Guaymama, en los tiempos duros de la escasez, se cogía la rueda del vehículo viejo y se cortaba. Se le ponían unas tiras como una chancleta. Y tú cruzabas con tu Guaymama. Muchas veces lo hacían arriba de lona de camión, cosida, porque el zapatero era ingenioso. Y la mayoría de veces era con unos tirantes. Espéramelo de nuevo. Con una goma de carro. Una goma de carro, lo cortaban, le daban la forma del zapato y esa era la Guaymama. Y la gente andaba con su Guaymama en la calle. No te creo. Oye, eso es una situación que era constante. Porque teníamos una recesión. Después fue que llegaron los samuráis, toda esa chancleta y zapatos de goma y cuantas cosas. Pero la recesión económica y la pobreza era fuerte. O era eso o descalzo. Tú sabes que me sorprendí porque he ido en varias ocasiones por asuntos culturales, pero hace, qué sé yo, 5, 4 años para acá, me he dado cuenta cómo se ha puesto de moda en Cuba las botas. ¿Tú ves la bota negra de goma? Sí. Eso es para salir, la gente anda. Para que sepa. En Cuba anda la gente así para salir y la decoran y la pintan. Para que sepa. Cógelo ahí, Cris. Buenos días. Sí, buenos días. Dime, Ricardo. Mire, yo digo una palabra. Yo no doy una hora de este tiempo por un año de antes. Yo recuerdo que cuando comenzó el país a dinamizarse en lo que fue los calzados, fue una fábrica de zapatos que vino ahí a Moca llamada Mocachú. Y eso fue en estos días que pusieron a Mocachú en Moca, como quien dice. ¿Por qué? Porque todavía en los años 80 las cosas eran críticas, en los años 80 bajitos. Eran críticas todavía. Y ayer, cuando yo estaba en el liceo Juan de Jesús Reyes, yo tenía 2 o 3 parecitos de zapatos. Y llegué al extremo de apenas quedarme con uno solo, dándoselo a los compañeros que yo veía que iban con zapatos muy malos. Y yo me los robaba y los llevaba porque, ¿cómo le decía yo a mamá que yo lo iba a regalar y a papá tampoco? Y yo aquí... Había mucha gente que iban a la casa y se lo achacaban a un sujeto de esos que era que lo cogía. Y era yo que lo daba ya en el liceo. Porque la vida de ahora, señores, como yo les digo, que digamos, ellos no hay pobre ahora. Ellos no hay pobre. Y el que es pobre porque quiere, usted coge una pulga de ella y se pone un buen zapato, un buen pantalón y una buena camisa con 2 o 3 pesos. Antes las cosas eran muy difíciles. Pero sumamente. Miren, allá en mi casa había un señor, un loco llamado Petrango. Y allá llegó mamá, hizo una habichuela con dulce de cena. Y la de ella en un alate. Y cuando él llegó, después medio tarde, y comenzó a comerse su habichuela con dulce. Y él llegó y agarró la canela, y la agarraba y la chupaba. Con ese sabor.
Cuando hace así dice, pero que esta no tiene sabor, doña, a canela, no. Cuando soltó, lo que soltó fue la alita, la más de una cucaracha grande. ¡Ay, no! Ya usted sabe, las alitas de una cucaracha, de una grandota ya habían antes. De la guagua, Mira, como le dicen. la guagua. Ya se había comido ya la sustancia, compadre. ¡Ay! Hacelo bien. Señores, Mira, Ricardito, bájale. Jesús, Dios mío. la situación era tan crítica. Yo recuerdo cuando, ya para los años 70 y algo, Gracias. llegó la moda norteamericana, pantalones y cuantas cosas, y la gente usaba un tipo de ropa que le llamaban catígalo. ¿Te llamaban? Catígalo. Catígalo, que porque poliéster. ¿Por qué? Porque el poliéster no se arrugaba. Y tú te lo podías poner hoy, lavarlo en la mañana y a las 12 está puesto. Y seco. Sequecito y planchadito. Y eso era catígalo que tiene arena. Y la gente iba a la fiesta y todo con su catígalo. Y eso era un show. El castígalo era porque la gente no se lo apiaba de encima. Sí. Pero coño, me están castigando. Ay, pantalones. Claro. La gente no se Y apiaba la camisa. de encima. Porque era una moda ese poliéster. La ventaja cuál era, que tú lo podías lavar, lo ponías a secar y cuando se secó ya estaba listo para usarse. No, el que era caliente como el diablo también. Eso combinado. Le sudaba la gota gorda. Yo recuerdo que en las ¿Te imaginas ese fiestas. Samoa bailando todo estrujado uno con Yo otro? no recuerdo. Con ese calentón. Mira, yo recuerdo que cuando. No de esa época. Eso se combinaba con unos tenis que le llamaban boogie boogie. Boogie. Boogie boogie. Cuando esos pájaros decían ganar el cicote. Y ese castígalo encima. El individuo salía ahí con un olor a rechinque. Parecía miedo. ¿De qué eran los boogie boogie? ¿De goma? Era de goma, era un zapato, un calzado, porque antes era el paseo y campeón, eran los tenis tradicionales. Pero el boogie boogie era como una vulcanizadora donde al parecer no dejaban como terminar o no le ponían suficiente aislante. Y cuando esa vaina se calentaba, oiga, que salía ese rechín de ahí. Goma pura. Goma pura de esos pies ardiendo con el castígalo. Castígalo, dígame. Rafael, Sí. pero el campeón no se quedaba atrás, ¿no? No, campeón, no. Oiga, en los años 80 bajitos, en los Estados Unidos, iba yo con un tío mío, vamos por la calle, y iban dos muchachas delante de nosotros, luciendo unos pantalones, con los parches esos que salió esa moda ahí de los pantalones. Sí, remendados. vaina de los hippies. Sí, los pantalones remendados. Y ellas van tan cuadrosas. Y dice el tío mío, mira cómo van estas, creyendo que nos van a echar vaina a nosotros. Y nosotros, en los años 40 y 50, hace tiempo que usamos esa moda ya en Santo Domingo, porque antes se veía remendado por toda parte. Sí. Y ellas nada más creyendo que estaban acabando. Dice el tío, vean cómo van. Y ya nosotros usamos ese tiempo, esa moda ya. Ni la usamos ya, que lo de menos. Ya usted sabe. Así es. El tiempo ha ido pasando, unas veces para bien, otras veces para mal, pero la situación en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la vida del dominicano. Por ejemplo, la gente cuando estaba enferma, ese famoso baño de ajitití. Baño de agitado. Que era con miau con ruda, una serie de situaciones. Y te daban ese baño y después te daban esa pela con esas hojas, fifuá, para que te sanara lo que sea. ¿Pero y para qué? Para sanarte. Buenas. Buenos días. Rafael, Sí. Quiñones de este lado. Adelante, Quiñones. Oye, y tú no sabes todos los zapatos Hot Poppy que usas Ricardo. Ay, los hot popis, Sí, pero sí. Hot Poppy era pa' Poppy. Tú lo limpiabas con cualquier papel. No conozco los hot popis. Los Hot Poppy eran pa' Poppy. Sí, Ricardito le ponía mucho de eso, marrón. Marrones eran los hot popis. Yo usaba. Gracias, señor. Pero tú sabes lo que le daban. No, pero la gente de antes no Bueno, estaba pero- viendo. Tú sabes lo que le daban a los muchachitos también cuando estaban malos. El polvo negro de las pilas. Sí. Ahí viene. De la pila. El polvo negro. Abrían la pila y le sacaban Ese Por carbón. loco, por Dios. Mi abuelo, yo siendo niño, nosotros nos íbamos a la finca y vuelvo y reitero por el cúmulo de deuda que tenía la gente. Pégate con ese la- microbio. y con la escasez de dinero que había, nosotros nos vayábamos en un canalito
de reguío que había, que se usaba mucho en ese entonces. Y él usaba una hierba que le decían cundiamor. Ay, sí. Para estrujarse, como un baraño, que arrancaba su hierba. Sí, yo lo conozco. Es que uno decía que las frutas se la comía la culebra. Algo así. Y con eso, con un diamuero para la viruela. Exactamente. Sí. Pero también había otras que eran muy parecidas, que se le decían gratey. Ay, sí. Esas también yo conozco. Que eso era el diablo a caballo. Entonces había gente que lo confundía. Eso, Virgen de alta. Ya no hay que decirte más. Ya no hay que decirte más. Eso era el diablo. Entonces había gente que con poca experiencia agarraba y diaria. Ay, bien de alta gracia. Eso no hay ni que eso no hay que describir. Lo ponían a secar y formaban el fogarate, que era una especie de polvo que tú estabas preparado. Juan de León no me invitó a la fiesta de él. Te apuro que yo voy. Y por una esquina soplaba y fogarate, y a la media hora estaba en pleito y la tabana. ¡Ay, pecho! Se peleaba porque se peleaba, oye. Pero hablando de fiesta, y ahora que tú mencionas fiesta, yo recuerdo aquí en Los Cambrones, de gente bebedores, vendían el romo como el aceite. Potencia. Claro. Pero todavía Dame una en tercia. Puerto Nuevo hay una señora que hay que detallar el ron. Que ella que lo compra detallado. Sí. ¿Y por qué la gente compraba eso detallado? Dame 10 de ron. Porque Bueno, no había para comprar la botella. No, ¿Y no cuánto había. costaba la botella? Buenos días. Había algunos 17 centavos, algunos, y Buen no día. había. Hello. Buenas. Buenas. Sí. Sí, Nelson. Hello. Sí, Nelson. Diga. Adelante. Sí, bueno, primeramente buenos días, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Él es de este lado. ¿Quién? Leclerc. ¿A ti te Adelante, bañaron señor. con ajititi, Rafael? ¿Cómo? Que si te bañaron con ajititi. ¿Sí qué? Si te bañaron con ajititi. Ah, ¿Está quedando sordo? óyete, no, mira, Rafael. Sí. Yo voy a aprovechar que ustedes me han abierto los micrófonos para mi amigo Kelvin, de que trabaja en Industria San Miguel del Caribe. Me acaba de decir que hay una feria de empleos en la biblioteca de Utesa, aquí en Mao. Qué bueno. Una feria de empleo de Industria San Miguel del Caribe, con la Real. Así que los interesados, ustedes solo pueden avisar a algunos amigos que ustedes tengan que quieran trabajar y eso. Bueno, tú ves, ahí fracasaste. Pocos amigos quieren trabajar. Gracias. El pueblo sí querrá trabajar, Rafael, pero de todas maneras, gracias por el aviso. Interesante atención a la gente que nos escucha. Feria de empleo hoy en la biblioteca de ustedes. Otra llamadita. Buenas. Buenas. Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien. Adelante, Peña. ¿Qué dicen eso, esa maceta de hombre? Coño, Vamos, Ustedes Peña, están Muy tocando bien. un programa bueno tú hoy. estás de lujo, que te dieron 10 millones, ahora estás en más. ¿Cuánto? 10 millones Coño. para hacer ahí contento. Coño. Peña, te toca Bueno. algo. Pues sí, es para decirle que no, oiga, de antes habían buenos médicos, porque los médicos eran como papaces de uno. Daban un remedio que yo llegué a beberlo mucho, el zumo de almendrito. Ay. ¿El qué? Eso era ¿qué? bueno, eso Almendrito. arrancaba la gripe. Sí. Y así serie de cosas que eran buenas, no como ahora, que ahora nada más es todo patilla, patilla y patilla, que eso no sana nada. ¿Es cuánto? Sí, Pero, gracias. Gracias, Peña. Esa sabiduría natural del ser humano hacía apreciar las propiedades de muchas cosas que, bueno, probablemente servían. Pero un té de Floyd de High High. Ay, ay, Es que eso era. Bueno, la medicina antes era prueba y error. Exacto. Prueba y error. Déjame darle esto, tal vez no se Ah, muere. bueno. Si no se muere, funciona. Si no Si se se muere. murió, Pero no tú lo- te imaginas coger la caca de los perros para hacerle un té. Para hacerle un té a una eso gente. No, pero eso es Y luego, caballá. si te picó una cacata, tú sabes, el ponche. El ¡Ey, ponche! No, y a, lo que- Párale el ponche, a los muchacho. asmáticos. A los asmáticos. Coge un chin de leche, ponla a calentar y échale un lagarto. Y espera que lleve y después te bebe eso. ¿Tú te imaginas? Con el lagarto. Para los asmáticos. Supuestamente eso era lo que funcionaba. Un lagarto hervido en leche. Dígame usted. ¿Qué propiedad puede tener un lagarto que sirva de que? No, eso no es posible. Igual O que coge una paloma y échale 3 gotitas de sangre. de de una sangre. patita. Sí.
De la pata de la paloma. Igual Tres que goticas de sangre. si no tenía apetito, te mataban, ¿cómo se llama? Un pájaro bobo. Un pájaro bobo y te ajustaban. No manera que ni carne tiene. Ni carne tiene, jodido pájaro. Y eso es lo que te daban. Con razón te iba a comer. Explícame lo del ponche. No, el ponche, si te picaba una cacata, era un ponche de mierda que había que darte. Pero eso lo hacían. Sí. A tu hijo, ¿tú le dabas eso? Bueno, La si ignorancia. estaba la ignorancia picado de atrevida, cacata, papá. lo que le respondía era su ponche. O sea, por eso Pero ¿cómo es posible? ¿De Nadie- quién era la mierda? ¿De cuál era de la Este es mierda? mío. Nadie quería revelar que estaba picado de cacata. Pero a los vaqueros difícilmente les da el cicote. No. Porque se suponía, yo no sé si tú llegaste como Juan de León el de ayer. No, que no es que no soy de ayer, pero no tengo. Había un síntoma en los pies que le llamaban mazamorra. La mazamorra. Ah, Ay, sí, ay, mazamorra. Eso era cuando lo dejas te quedaban latigoso así del sudor y el cicote, botando los ay. pedazos. Y había que meter, coge una plata de mierda de vaca y Sí. mete los pies ahí. Y eso te quitaba la Acababa mazamorra. de poner calientica. Sí. ¡Fua! Tú cogías una mierda de vaca, Ay, no. acababas de poner hecho. Vamos al corte, regresamos en breve. Cada uno de los productores que son los protagonistas de este gran programa, la agricultura resiliente, con el mejoramiento de los canales Mao, Gurabo y Luis El Esbogar. Eso nos va a mejorar el sistema de riego. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar evitar el desperdicio del agua. Tenemos un presidente preocupado por el campo, para que el campo siga produciendo, pero sobre todo tecnificando más la agricultura. A la compañía ganadora de esta licitación, que es la gobernación, vamos a estar de la mano unidos con el INDRI, con el equipo en supervisión constante para que los trabajos se hagan de manera efectiva. Gracias a nuestro presidente Luis Abinader por pensar siempre en mejorar la agricultura y seguir dándole el apoyo al campo. En su espacio en la mañana, yo no quisiera revelarlo, pero sí, para uno no aportar al desorden. Pero una de las químicas para sacarse la barriga, un litro de refresco rojo. Un litro. Un litro de refresco Ay, rojo alta con grasa. 10 libras de sal. No Ay, joda. bien. Y eso había que ponerlo a hervir hasta que quedara una toma. No joda. Y esa toma se la bebían las mujeres, tú. Un litro con 10 Con 10 libras de sal. La disolvía, la ponía a hervir. No es que se comiera la sal y ya, problema resuelto. No sé No, qué no, química no, no. tenía eso, pero tú te imaginas esa salmuela. Había muchas creencias con respecto a muchas situaciones y los remedios populares no se hacían esperar. Por ejemplo, aquí eran muy famosas las curanderas y los curanderos. Todos recuerdan aquí en los años, creo que fue en 80, el caso de Dani. Bueno, Hubieron gente que juraron Bueno. que se curaron hasta del SIDA, sí, hasta del SIDA, de cáncer. de cáncer. Pero que imagínate, con esa toma que te daba, tú salías de ahí con la raya amarilla. Y los viejos nada más decían, no, me está haciendo efecto. Me está haciendo Me efecto. está limpiando. No, pero eso no es posible. Pero ya anterior a eso, por ejemplo, el caso de los mellizos de Palmasola, los mellizos del sur, que era lo que eran curanderos. ¿Y Liborio qué era? Sí. Otro curandero. Eso se usaba mucho No, pero antes. que Liborio sale siendo tío abuelo de Sonia Mateo. No, Sí, Liborio Mateo era tío de ella. O sea que hay situaciones de curanderos famosos que aquí hubieron médicos, por ejemplo, que tuvieron problemas para ascender, porque la gente no visitaba a esos médicos, se iba donde los curanderos específicamente. Para el empache, un ensalmo, con una cuestión que te escribían una vaina con un lapicero y sal. A jalarle los Los cueritos. cueros que hacían de que ¡cra! De que jalarte los cueritos. Pero funcionaban. Sí, eso. Funcionaba. En el caso Bueno, de los vuelvo y reitero, es un asunto de prueba y error. Pero- Prueba y error. Pero los ensalmos funcionaban. Había gente que te ensalmaba una vaina en una pierna jodiendo y te funcionaba. Bueno, para la papera, había gente que te ponía 3 crucecitas de aceite de higuera. De higuera. Y que no se te podía bajar, porque Mira, si te bajaba la bolsa. Ya te jodía. Bueno, Bueno, sí, ok. un liguaraje, una vaina. ¡Aló! Sí. Mira, Oiga, pero ahora que estábamos en el asunto de los empachados,
había un desgraciado ahí que mamá me llevó a mí una vez, que yo estaba de aquí empachado, donde un tío mío, dijo, démele, venga, y le dio 3 cabos, de esos cabos que ya estaban ya que el rey que esté fumado. Ay. Usted se los lleve. Ay, Dios mío. Y échele 4 mojones perros de la luz. Ay. La famosa flor de Jayay. Y mamá le dijo, no, compadre, pues yo solo. Déjenselo para que usted vea. Y no vomita todo por compadre obligado. Tiene que vomitar todo lo que tenga cuando le dé una Pero imagínate. Oh, Dios. Porque eso era verdad. Lo vomitaba porque lo vomitaba. Porque Oye, pero venga acá. Así, ¿y quién se bajaba un trago de eso? Nadie. ¿Está bien? Gracias, Mira, señorita. había dos enfermedades que era la disipela y la culebrilla. A mí, por ejemplo, de la disipela, y tengo aquí que darle los créditos al doctor José Tabaré Rodríguez Artés, que es un cuchillo con esa vaina. José Tabaré Rodríguez Artés es un cuchillo con la disipela. Tiene que estar preparado, porque receta una vaina que pica más que el diablo, o sea, unas inyecciones, pero cura. Sí. Pero yo ya había visitado a José, inclusive por un problema que tuve, se me peló la pierna y todo eso, y pasé un proceso con José ahí, casi un mes en ese cosa. A propósito, que tiene un jodido muchacho llamado Chicho, que ese muchacho goza curando gente, pero por la maldad del dolor que esa vaina da, y Chicho se muere de la risa. Pero la mayoría acude al ensalmero. Entonces, ya murió este señor en Los Martínez, que lamentablemente, mi hijo menor me dijo, no papi, yo te voy a llevar allá porque esta vaina va para largo. Lógicamente la cura medicinal es un poco más corta, con los sapos. ¿Con lo qué? Con sapos. El tipo se pasaba el día entero agarrando sapos. Y cuando tú llegabas, te pasaba los sapos. Una vaina, le encuadraba una cosa y te ensalmaba tu pierna con el sapo y soltaba el sapo. El sapo se ponía colorado y se iba. Tenía que hacértelo 3 o 4 veces, pero te curaba la disipela. No sé si es, tú sabes que algunos sapos tienen algunas situaciones en la piel. Sí. ¿Cómo se llama eso? Sí, como una enzima, un asunto. Correcto. Y te ayuda. Pero eso lo viví yo. Me ensalmó mi pierna con los sapos. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, yo no he vuelto a sufrir esa vaina. Lo que la nueva generación no va a conocer, que sí, la mía sí, es la mística, la cultura popular de personajes ficticios de la época en la que la ignorancia daba paso a la imaginación. Lo daba como hecho. Pensar que una mujer se quite el cuero y dice sin Dios y sin María y se monta en una escoba a volar, es una cosa extraordinaria. Entonces, las brujas salen a chuparse a los muchachitos que no lo bautizan. Y se chupan los de los adventistas y los evangélicos, porque eso no se bautizan. Y los testigos de Jehová no van y se chupan los demonios. Nada más se chupan los católicos hay vidrio. Buenos días. Colocri, buenas. Nada más se chupan la de los católicos no confesos. Óyete. Bueno, hoy tiene que salir en las redes sociales en calzoncillo. Aquí estoy huyendo porque me chupa una bruja. ¿Tú sabes qué es lo que Sí. El caso también de la culebrilla. Mamá tenía esa fama también. Mamá le decía una cuestión ahí con unos polvos, una vaina, le escribía una jodienda a la gente. Porque la culebrilla, si te cruzaba, te mataba. Eso dicen, que si se ¿Cómo así te cruzaba? Sí, la punta. Si se juntaban. Ajá, y dando vuelta, te moría. Porque la culebrilla es como una vainita azul que le sale a la gente. No, eso es como una alergia así que te va corriendo. Te va corriendo. Bueno. Y mamá curaba eso. Buenos días. Buenas. Sí, buenos días. Sí. Esa sí es peligrosa, la culebrilla. Ay. Y la culebrilla únicamente se sana ensalmada nada más. Sí. Mire, aquí se le pidió a papá, se le pidió un gato aquí a papá y salió a buscar y no lo encontró. Cuando le dicen, vaya donde el brujito de allí, ¿qué le va a decir de una vez? Responde el brujito. Le dice, lo que le está pasando. Le digo, no, don Ricardo, no lo busque.
ese gato fue envenenado. Dice papá, no, pero que es un gato de camión que a mí me pidió. Pero un gato de cuatro patas. Sabía, brujo, sabía. Con el asunto de los personajes místicos que planteaba de León, yo siempre pongo aquí, reflejo aquí, el famoso tema de la ciguapa. Ah, sí. La ciguapa. La ciguapa, que a nosotros nos lo enseñaban eso en la escuela. En los libros de la escuela venía eso. En los libros de la escuela. Que era una mujer bellísima, una india mulata. Con los pies para atrás. Una cosa linda, con un pelo a la larga. Y de nuita en pelota. Ay, pero mamá. tenía los arretes para adelante. Sí. Y los pies para atrás. Sí, y que si una ciguapa te encuentra, hasta que tú no la dejes embarazada, no te deja salir. Y yo loco que me agarré. Tú por los montes. Yo loco, sí. Yo no entre los Monteando. montes. Dime, Todavía tenemos moto hoy. el galipote. Ese ese era un hombre. Ese era famoso. Ese era un hombre Y que aquí- a través de las oraciones y los conjuros era capaz de convertirse en el animal que él quisiera. No, y en el Inclu- objeto que le daba la gana. En objeto En también. tronco, en todo. De todo. Y aquí hubiera un galipote famoso. No. Es más, había muchos galipotes famosos. Ese sí era famoso. Los galipotes, mira. Por ahí Y pasa la un gente perro creía de ese en tamaño. eso. No, te creía, no. Es que yo lo vi, que por ahí pasa un perro de ese tamaño. Tú Sí, decías. era fulano. Sí. Al infeliz que entonces lo agarraban a entrarle a golpe y a entrarle a palo para identificar quién era. ¿Quién era el galipote? Porque entonces le daban golpe al animal, para el otro día salía a buscar y que amaneció atropellado. Fulano fue el que no se ha levantado. Que no se levantó, ese fue el galipote. Hay Fueron un por amor a grano. Cristo. Hay un grano que yo no recuerdo cómo que se llama. La mostaza. Mostaza. Ah, que hay una bruja. Y venía un curandero y le tiraba granito de mostaza en el patio. Vaya el otro día que la que esté recogiendo eso es ahí. Ay, no. Claro ahí. Buenas. Buena, excúseme de nuevo. Adelante. Dele. Pues sí, recuerda bien que ninguna mujer paría en hospitales. No. La comadrona era la que sabían sí. eso en verdad. Las parteras. Y la partera. Sí. Sí, una de las parteras más famosas aquí de los Cambrones. Pero yo no recuerdo bien para qué ella usaba, porque ella mandó a buscar una moneda de medio peso, que eran grandotas. 50 de cheles. 50 cheles. Pero ¿para qué ella iba a usar esa moneda? ¿Qué sé yo? Y Quizás para entonces que tú- botaba eso el viejo. Qué mal. Pero entonces tú te imaginas una moneda manoseada, joder, con la vagina de una mujer. Bueno. Pero yo no sé lo que ella hacía con los 50 cheles. Lo cierto del caso es que ahí viene lo que tú estabas hablando desde hace tiempo. Que yo no sé cómo, pero funcionaban. Funcionaban porque es verdad, anteriormente pocas mujeres visitaban los centros médicos, daban a luz en su casa. Sí. Y tenemos generaciones de gente ahí que te duró 80, 90 años. ¿Entiendes? Sí. Y Mira. con el asunto de la dieta, que fue por donde comenzó todo esto, también es verdad. Esa vieja generación, esa gente, tú sabes lo que tú duras de que 110 años. Sí. 110 años. Pero 110 años con calidad de vida. La mayoría morían Lúcido, morían lúcido. lúcidos y morían caminando. Y sin embargo, tú tienes una generación ahora treintona que con 30 andan desarmados y adoloridos. Bueno. Realmente. Mi abuelo que decía que peleó con los rabuzos y los coludos, murió de sentir algo. Un viejo que tenía unos bríos y todavía al momento de su muerte murió fuerte, lúcido. José Agustín Torres, alias Papatín. El asunto de la generación hoy día es el sedentarismo. Sí, El demasiado problema es que esos sentado. viejos no se paraban. Sí. Esos viejos echaban el día que Pero barriga, ven acá. que jodida. Y cuando arrancaban de un pueblo para otro a pie. Exacto. La frase más famosa de mi abuela para evocar su dignidad y honor a Sí. vida, que tuvo 16 muchachos con mi Sí, abuelo, Una ganga. es que mi abuelo nunca la vio desnuda. Ay, coño. Y si yo la visto desnuda. Nunca. Bueno, A mí nunca me vio desnuda. No. Buen Buena. día. Mire, yo difiero algo ahí de eso, porque yo puedo recordar que antes una persona de 30 años, uno la veía como una persona muy avejentada. Vieja. Si uno la veía antes, y de 35, 40. ¿Y qué decir de los 50 años? Uno lo veía una persona ya muy avanzada. Hoy en día, cualquiera tiene 70 y 75 años.
y no se nota de esa manera. Sí, Pero sí. lo que pasa es que en aquel tiempo lo que se notaba que era de esa forma era que la gente no se aseaba bien, Era descuidado. no se Sí. afeitaba, la ropa era mala. Dígame usted, un hombre joven de 30 a 35 años con un zapato amarrado por los lados con alambre, ya Sí. Ay, Con Dios. soga. que cuando le pasaba por el lado a otro muchachito, en comparación a otro joven, le dejaba ese tarrajazo, que estaba el sangrero, el sangrero de una vez. Era No, lo que había. Ricardito. Dime. Y la famosa correa que se usaba también, que era el bagote del plátano. Claro, Los hacían una tirita y ¡fuap! claro que sí. Y eran muchas de las cosas que uno veía, el descuido de antes, pero que la persona tendía a durar más antes, era por el ejercicio. Exacto. Sí, caminaban mucho. Exacto. Una persona Sí. antes echaba un día de sol a sol, con una pala, un pico, un machete en la mano, y tenía que caminar cuántos kilómetros para ir al trabajito, Y más. a ganarse un clavado, un peso clavado, que eran 20 centavos. Eso era fuerte, ¿eh? Y las cosas eran así de esa manera. Por esa razón, cuidado con el que habla de querer cambiar una hora de ahora por un año de antes, Pero imagínate. que sale perdiendo mucho. Sí, Ricardo, sí. yo llegué a perseguir a mi papá para llevarle la comida de las 12. Primeramente a pie. Sí, Y cuando él trabajaba en el Callejón de la Guayaba, cerca, relativamente cerca, papá era tractorista. Y yo le llevaba su comida a pie. sí. O si no, ya dimos 8 pesos por una bicicleta nuevecita de cajeta para yo llevarle la comida a papá y buscar la leche. Roberto, Pero, ¿sí? yo no estaba en la escuela, a mí me pusieron a la escuela a la edad de 10 años, porque yo tenía que ir a buscar una leche para los otros, y era a pie, Sí. caminando como unos 10 o 12 kilómetros diarios, y yo apenas con 9 y 8 años tenía que hacer ese trabajo, pero que en mi casa, mi mamá era una mujer tremenda. Cuando yo llegaba, ella me daba clase. Cuando yo llegué a la escuela, que me inscribí a la escuela, entonces ahí, en una semana, me pasaron a tercer curso. Ya yo estaba parejo con todos los otros Sí. primero. Pero yo me recuerdo de eso, que las cosas no eran tan fáciles. Y ahí yo logré comprar una jipeta, me acuerdo yo, con apenas 10 años. Yo compré una jipeta. Una chuchueca con 4 resalames. No, una Una jipeta, Ricardo. Yo compré una jipeta, yo compré un burro. Coño, no relaje. Un mulo. Burro por 5 pesos. Compré yo, para yo ir a buscar mi leche y yo también ir a mi escuela. Yo compré un burro y eso fue tan tremendo, ese burro que yo compré, se lo compré a la mamá de Luis Gómez Pérez, aquel abogado penalista internacional, del hombre de Guayacán. Sí. Y fue tan tremendo que yo le quedé viendo 50 centavos a la doña de burro. Ay, Virgen de altar. ¿Y qué pasó con el burro, Ricardito, con ese burro? Después hubo un bandido que le dio una puñalada y me lo mató en la carretera. ¡Guau! Un animal bueno, de verdad. Y después vino un bandido ahí y lo mató el pobre burro. Y yo tuve que dejarlo así porque el bandido era hijo de un amigo mío. Pero antes la cosa era difícil, antes por donde quiera era. Sí. Era para todo el mundo. Sí. Esa era la verdadera ley. ¿Usted me entiende? ¿Tú sabes? La ley de la prohibición de todo. De todo. Y era tan difícil. Yo todavía tengo en mi casa, señores, cuando me comenzaron a alfabetizar, que yo fui a la primera escuela, papá salió conmigo y cortamos un árbol allá en Sabana Grande para hacerme una silla. Sí. Yo tengo la silla todavía. No me Con la mesita de uno poner los libros y las cosas. Y papá cortamos ese árbol, o sea, lo cortó, llevó donde un ebanista y me hicieron mi silla. Ahí tengo yo mi silla guardada todavía de recuerdo. De León, Dígame. lo grande fue que el primer día que me mandaron a la escuela, me mandaron a comprar un cuaderno y lo partieron con un machete viejo voto. Sí. La mitad para mí, la mitad para Nancy María, la mujer de Papi Tavera. Sí. Entonces,
hubo que darle borrante a ella. Y a mí me dieron mi pedacito. Me lo parqué también con el machete también y lapicito. Sí. Ricardo, yo pasé por eso también. Oiga, los útiles de la escuela lo compraron con 5 centavos, se compraron. Ya usted sabe. Haceme buen día. Gracias. Nosotros, yo no tuve problema con la mascota porque justo en esa época nosotros, bueno, se nos comó la casa en Los Cambrones, nos mudamos en Los Cayucos y en esa época llegó Children, que es un programa Children amigo de los Internacional. niños. Entonces a los muchachos del barrio nos daban la tela azul y caqui y la mascota y los lápices. Entonces Mira, lo que había que hacer era que Robinson no hacía el uniforme. Yo sí tuve que pasar por el trago amargo de tener que compartir una mascotica Apolo de 60 páginas. Wow. Nos le dieron un Por la machetazo mitad. por la mitad. Ay, qué y pena. ciertamente, como decía Ricardito Gil, había que partir el lápiz. El problema era quién comía el borracho. Sí, porque Estaba con- sí, porque estaba completo. Que estaba en flow. Eso era un problema. Sí. Pero cuando Ricardo hablaba de las necesidades, señores, yo iba al comedor económico de las 300. Bajaba ahí. 300 y de la calle la Numa Pompilio Ramírez. No, de la Numa Pompilio Ramírez, no. ¿Cómo que se llama la calle que le pasa por el frente a donde vive Bartolo y Guardia ahí? Pelayo Tío. La Pelayo Tío. La Pelayo Tío. Yo tenía que bajar al comedor con 25 cheles y mi vaina de 5 cantina. cantinas. 5 cantinas. ¿Cuál hay, para el Cris? comedor. Para la familia. Claro, Para todo el mundo. 25 cheles. Mira, Ya. ahorita hablamos, ya nos vamos de la comida chatarra. Yo recuerdo como comida rápida chatarra a 2 famosas frituras que habían frente al bar de Bourdieu, que era donde yo vivía. Ahí fue que yo nací. Una era Amalia Ventura. Amalia, doña Amalia. No era Ventura ella. Doña Amalia, que abría después de las 5 de la tarde. Bofe con frito de batata. Y en la esquina... Bofe con frito de batata. Sí. Y en la esquina estaba Aquilina Espinar, que era de todo. En la fritura de Aquilina Espinar, que está frente al colmado, lo que es el colmado es azul. Cuando tú dices de todo, el huevo sancochado. De todo. espagueti. Y pollo, No y vende jodiendo. huevos sancochados, ¿tú sabes? Mira, Sí. ahí conocí yo, ¿sabe a quién? A Johnny Ventura, que estaban tocando en el Jimenoa, que era propiedad de Guarioné Aquino. Bajó Johnny Ventura con el grupo a hartarse de fritura en esa esquina. Ahí lo conocí yo. A Johnny Ventura en aquellos años, que le tocaban a Guarioné Aquino, que era el propietario del Jimenoa. Señores, y hablando Yo no era muy comedor de fritura. A pesar de que iba mucho y mi papá iba mucho porque bebedor y nos llevaba mucho a nosotros, pero yo era quiquiñoso. Entonces el hermano mío, para que yo se la diera, y en una fritura que no voy a decir porque la señora está viva, papi nos llevaba allá. Y entonces comíamos mangú con entresijos. Y el hermano mío me decía, ¿tú sabes cómo es que ella hace mangú? Y yo, ¿cómo es que ella hace mangú? Y ella se quita la plancha y le da así. Más nunca comía ¿Te ahí. acuerdas del famoso cuento de Quita? Que Quita estaba moviendo la paila y cuando el perro llegaba, ¡pah! Le daba con el Cucharón. Con el cucharón y seguía moviendo la paila. Le daba con el cucharón. Al Señores, perro. esta Y noche seguía vamos a moviendo. celebrar la inauguración del Super Mao Mall. Que no esta vamos. noche, que eso a las 10 de la mañana, hombre loco. No, pues, adiós, una fiesta a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Nos vemos ahorita para allá. Señores, aguanta Vagabundería.